Hola gente, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora o el momento en que usted vaya a acceder a esta información. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta transpersonal, como consteladora familiar y en general lo que hago es eso, acompañar a diferentes personas en caminos de tránsito, de evolución y de conciencia. El año 2022 trajo una maravillosa, no sé, un maravilloso descubrimiento y fue justamente a raíz de un taller abrirnos a conversar con diferentes terapeutas o abrirme en mi caso concreto desde Inside Costa Rica, a hablar con diferentes terapeutas sobre abordajes terapéuticos alternativos. Y por alternativos, ¿de qué estoy hablando? Formas de acercarnos hacia nuestros temas, hacia nuestras circunstancias que queremos buscar resolución, mejoría o bienestar, desde una lógica no la convencional, ¿verdad? Entonces, a razón de esto, he podido tener un espacio de estos maravillosos de conversación con terapeutas de diferentes líneas y como claramente yo, aunque soy terapeuta, no soy terapeuta de todo lo que existe, ni muchísimo menos, si acaso algunas pocas cosas. Entonces lo que he hecho es, al igual que el día de hoy, que está conmigo la doctora Rebeca Hernández, para hablar de la parte de nutrición, así he tocado también la puerta de diferentes terapeutas para hablar justamente de estos abordajes alternativos, de qué es lo que ofrecen, en qué generarían un impacto o en qué nos permitirían comprender o redimensionar algún área de nuestra vida. Entonces, el tema de la nutrición ha sido una cosa muy, muy impactante en mi vida. Bueno, yo con la doctora justamente he hecho proceso terapéutico, estoy haciendo y transitando este espacio de acompañamiento y me pareció muy hermoso poder tener este espacio para compartir y hablar justamente de este programa que ella ofrece a través de su acompañamiento profesional. Y bueno, para eso justamente le invité el día de hoy. Así que muchísimas gracias a ella por aceptar. Ella es nutricionista de formación, máster en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad, según me comentabas. Y nada, Rebeca, más bien muchísimas gracias por este espacio, porque yo sé que siempre hay como cosas en agenda y que intentamos en algún momento poderlo calendarizar antes, pero bueno, ha sido este el momento correcto y perfecto para tener esta conversación. Siempre les hago esta presentación en general y esta invitación a que tal vez nos contes un poquitito de dónde surge, bueno, no sé si quieres agregar algo más desde tu presentación y también desde dónde surge este llamado tuyo a empezar a mirar la nutrición y el acompañamiento a las personas en relación a la nutrición y demás desde este otro enfoque, ¿verdad? Que tal vez nos hables como un poquitito como ahí de inicio, un poco como qué te trajo hasta esta práctica profesional que llevas a cabo hoy en día. Ok, bueno, igual gracias Julia por darme el espacio para conversar. En realidad es que nunca me sentí muy alineada con el enfoque tradicional de la nutrición. Es como, desde que estaba estudiando, es como, algo está mal aquí. Creo que siempre hay esa chispita, como que aquí no es, que por aquí no va la cosa. Ajá, Y empecé a trabajar, y como me enseñaron, dando dietas, poniendo a la gente a contar calorías, a decirle cuánto tenía que comer, qué tenía que comer, qué era bueno, qué era malo, etcétera. Y fueron meses para darme cuenta del desastre que estaba haciendo. O sea, era clarísimo. Iba a decir que el daño superaba los beneficios, pero es que no había beneficios. O sea, tengo clarísimo que ni siquiera había beneficios. O sea, te puedo decir, yo empecé a trabajar, bueno, exactamente así, el 5 de enero del 2005. Hace la cuenta. sí, sí, 18 años hoy. 18, sí. Oh my God. ajá, Es ajá, Ese fue wow, sí. el día y era un enero en una clínica que daba dietas, estuve llena todo el día, estaba llena todo el día dando dietas. Y primero, buenísimo, sí, las febrero bajé tanto, estoy volada, soy buenísima, según yo. Obviamente ya para marzo empezaron los problemas, tercera, cuarta cita. ¿Y qué me comentaba la gente? Ay, no, es que me empezó a dar ansiedad, cosa que yo nunca, ansiedad de qué me están hablando, ansiedad muy Pero ansiedad como que, ¿qué significa eso? O sea, como que tienes muchas ganas de hacer la dieta. exacto, era como
yo, pues gracias al universo, nunca tuve problemas con mi peso, ni bueno, con la comida. Era una niña picky que más bien me forzaba a comer y me metían leche condensada por la nariz. Mi mamá. Pero gracias al universo nunca hice una dieta. O sea, nunca Ujú. había recibido mi propia medicina. Claro, claro. Eso debería ser requisito para graduarse. A ver, trate de comer lo que le está diciendo a la gente usted que coma. Ujú. Entonces yo decía como que le da ansiedad por comer chocolate, como que le da ansiedad por comer galletas. Yo, ay, qué varas. ¿Qué le pasa, verdad? No entiendo, yo digo, claro, que me enseñaron a mí, así que se coma la galleta light. Muy fácil, si quiere galletas, cómase la light y sigue haciendo la dieta. Súper fácil, o sea, por supuesto que no. Y cada vez peor y cada vez peor, y por supuesto ya la mitad no volvieron y la otra mitad si volvían habían recuperado peso y más. Y lo peor de todo es que ellos se sentían culpables, era yo la culpable, pero las Era personas, la corresponsabilidad. Creo que todos estaban era, en el mismo bando. pero lo peor de todo es que la persona se sentía mal, que era como que hay algo malo en mí que no logró esto, porque dice, yo soy facilísimo, si usted me está diciendo, Y como, además vos tan flaca, tenés razón. O sea, fijo, fijo, si me estás diciendo eso es porque bueno, tenés hasta eso, razón. y tampoco era que yo comía tan sano, ¿verdad? Simplemente soy delgada Ujú, por naturaleza, yo también yo me como la bella, está todo bien, pero definitivamente, o sea, yo dije esto, algo está mal, definitivamente. Y qué pasó también, o sea, como te digo, estoy bastante flaca y tiendo a bajar de peso fácil. Como otras personas de un pronto a otro suben de peso, yo un día comí una horona menos y bajé de peso. claro. Entrené, siempre he bailado, siempre he hecho ejercicio, pero en temporada en que tenía presentación, bajaba de peso, porque si entrenaba solamente 2 horas, si entrenaba 3, bajaba de peso. Entonces, ya hoy, cuando yo estaba practicando de una vez cansada, mi propia Valia me dijo, no, no, Rebeca, dígale a la jefe suya que le haga una dieta. Ujú. Y porque sí, o sea, vamos a bailar otra vez, y usted se pone como un espárrago, haga una dieta. Entonces, sí, obviamente es lo lógico. Y después, ¿qué pasó? Creo que antes estábamos conversando de este asunto de obsesiva compulsiva, pero ahí voy yo. Obsesiva, compulsiva, perfeccionista. Entonces, si me dijeron, coma esto y esto, yo traté de hacerlo, pero me sentí pésimo. O sea, por supuesto que me estaban diciendo que comiera más del triple de lo que he comido en toda mi vida. Ujú. Entonces, si me desayunaba lo que me indicaban, ya no quería comer en todo el día. Entonces me sentía culpable porque me faltaban porciones. O Claro. que si era cierta cantidad de carbos y un día yo quería más queso, y también me restringía por otro lado, y entonces igual me obsesioné como se obsesiona cualquier otra persona. Entonces tenía que comer esto, pero entonces quería un cheesecake y no puedo comer cheesecake porque no le calza. Ujú. Y yo perdí Sí, mi, es una locura porque al final de cuentas es que es lo mismo, son las caras de la misma moneda, por ¿verdad? supuesto. Y creo que fue, o sea, te puedo decir que la época en que traté de seguir eso es la época en que he comido peor en toda mi vida. Sí, yo recuerdo de niña, ¿verdad? Te comentaba en nuestro proceso que de niña yo tenía siempre sobre muy bajo peso y en mi adolescencia era tal la necesidad de querer subir de peso que yo recuerdo que yo tomaba hasta así media barra de Numara y se la ponía a un gallo pinto, o sea, era como gallo pinto bañado en grasa, ¿verdad? Porque yo estaba loca por subir. O sea, porque yo me sentía mal, y ahora yo veo las fotos de mi adolescencia y yo digo, pues sí estaba delgada, pero tampoco así esquelética como yo creía que estaba, ¿verdad? Y en efecto es como la autopercepción que termina siendo muy loca porque termina siendo una construcción más de nuestra propia mente, que ahí podríamos hablar de algunas otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, ¿y cómo llegaste? Hablábamos de que esto se llama, es un programa, ahora mencionabas así, que se llama How to Eat, cómo comer. ¿Cómo llegaste vos ahí después de toda esta maraña de cosas extrañas? Entonces, definitivamente di que empecé a hacer, escuchar a mis pacientes, básicamente, a que me contaran lo que les estaba pasando. Y para mí llegué a la conclusión de la ansiedad, porque no es un proceso, la ansiedad era simplemente ganas de comer lo que les estaba diciéndole que no podía comer. Era hambre porque yo le estaba diciendo a esta persona que comiera más de lo que su cuerpecito claramente necesitaba. O sea, ansiedad eran ganas, era hambre y les estaba haciendo muchísimo, muchísimo daño. Entonces, y por supuesto, empecé a saltos y tumbos, probando cosas que sí, probando cosas que no. Este,
ese primer año trabajando, inmediatamente lo que hice fue ir, bueno, a un congreso que se llama IADP, que es International Association of Eating Disorders Professionals. Es ahí como empecé a encontrar otros enfoques, pero creo que lo que tenían todos esos enfoques, al fin de cuentas, llegaba por alguna parte del mismo control de la dieta. O sea, igual los empecé a practicar, pero ahora yo digo, o sea, ¿cómo le hizo esto a la gente también? Porque era también camuflado, era como dices, escucha su cuerpo, pero yo le tengo que decir cuál es su hambre. O sea, siga su hambre, no, pero esa no es su hambre, la nutricionista es la que sabe su hambre. Ujú. Seguía como, creo que esos enfoques tirando a ser un poquito más respetuosos, pero siguen desde el punto de vista de que la persona no sabe, Ujú. como que la persona está mal y que el santo doctor nutricionista es la que le tiene que decir. Y creo que Claro. eso es lo que más nos hace daño en toda la práctica de medicina, que parte de este punto de vista. Bueno, yo creo que me atrevo a decir que casi en todas las profesiones, Eso. pero sobre todo en las que nos dedicamos a acompañar a seres humanos, porque todavía un ingeniero, pues sí, le decimos, ok, queremos los planos, lo queremos de esta No, manera y haga usted su trabajo. se van a poner a hacer la casa definitivamente. Exactamente, ¿verdad? O no sé, o al mecánico, ¿verdad? Pero en términos de acompañar a otros seres humanos en razón de transformar cosas de su ámbito vital, de su propio cuerpo, en este caso, que es, sí, pues, es el lugar que habitamos, ¿verdad? Que nuestra alma elige para transitar, ¿verdad? En esta experiencia humana. O en mi caso también como terapeuta, que lo que hago es justamente como acompañar en este también reencuentro con verdaderamente quién es la persona. Sí, hay un tema mucho desde el control y desde el reconocimiento de nosotros no tenemos la respuesta para todas las preguntas ni para todas las personas, ¿verdad? Hay gente que me dice, y a mí me pasa esto y esto, y yo, ajá, y usted es la única persona que puede resolverlo. Es Y que es como, te devuelvo la responsabilidad. creo que así nos deberían enseñar y no nos enseñaron así. Nos enseñaron desde el punto de vista de que estamos chuecos, de Ujú, que hay algo malo en nosotros y el sabio gurú, doctor, nutricionista, etcétera, es la persona que sabe. correcto. Y tenemos que estar como desahuciados, así lo veo yo, estamos desahuciados ante el profesional, porque el profesional es el que sabe y nosotros, pobrecito, ve a ver qué hace. Sí, es muy interesante lo que mencionas, porque, y en realidad también tiene que ver con algo que desde este enfoque, bueno, desde un área terapéutica que se llama el análisis transaccional, menciona que psíquicamente nos conectamos a nivel inconsciente con tres posibles, em, ¿cómo decirlo?, personajes o demostraciones de nuestro yo psíquico, ¿verdad? Una es nuestro niño interno, y de hecho, para podernos someter a la lógica de que un médico o que una nutricionista o que alguien de cualquier sector de estos de atención directa en relación a nuestra salud, a nuestro estado físico, mental y demás, es quien nos va a venir a resolver, tenemos que estar en un estado niño, tenemos que estar conectados totalmente a nuestro niño interno para decir, sí, usted me va a decir qué voy a comer, pero luego entra esta otra parte de nuestro propio igual niño que dice, no, pero es que eso no es lo que yo quiero, o algunos trazos tal vez de nuestro estado más adulto consciente, como de, bueno, pero yo lo que quiero comer es esto otro, ¿verdad? No quiero comerme esto que dice aquí en la dieta. Entran muchas cosas, así como lo estás poniendo, y ahí voy también. Ujú. Este, para mí el mayor problema de la ciencia de la nutrición y bueno, de la medicina en general también, como nos lo ha enseñado, es que tiene una división terrible cuerpo, mente y espíritu. Entonces, la nutrición, como a mí me la enseñaron, básicamente me formaron como una mecánica. Y Cuerpo nada más. tristemente a los médicos también nos forman como mecánico. Entonces, a mí me formaron que era tan simple como calorías que entran, calorías que salen, o coma lechuga y no coma galleta. Pero somos seres, yo siempre lo digo, somos seres humanos y nuestro mundo emocional es lo que más va a influenciar. O sea, nuestra salud física es un reflejo de nuestro mundo emocional interno. Entonces, por supuesto, la persona que llega a mí sabe que es mejor la lechuga que la galleta. El punto es qué parte de esta persona le está haciendo atracarse con galletas. Y yo nada hago diciéndole coma lechuga, porque esta parte que igual hablo, no hay partes malas que tengamos los seres humanos, todas las partes surgen ahí por algo, pero esta persona tiene una parte que la protege comiendo galletas, porque probablemente en algún momento tuvo alguna herida, bueno, probablemente no, en algún momento tuvo alguna herida
y la solución fue comer galletas, simplemente comer de más, fue desconectarse, no sentirse. Esa es la Ujú. solución que la persona encontró. Y yo llego a decirle que coma menos, más bien estoy detonando todo esto. La parte que la está protegiendo comiendo no lo va a permitir. ¿Y qué va a hacer? La va a hacer sentirse malísimo porque no lo logra y yo le estoy diciendo que no, que tiene que hacer esto y que vea, o sea, hello, es súper fácil. Claro. Entonces, y entran muchísimas cosas. Por supuesto, de esto no me di cuenta el primer año. He ido trabajando pasito a pasito. ¿Cuándo Entonces, llegaste vos a este enfoque, Rebe? bueno, encontré el máster en trastornos de la conducta alimentaria. Casual, antes de irme, encontré al Lillian Satter Institute, que es el que trabaja este método How to Eat, como comer en español. Ajá. Entonces, llegué a Lillian Satter por su trabajo con niños. ¿Okay? Mi especialidad, bueno, mi especialidad es guía sin dietas y también mi trabajo con niños. ¿Ok? Con niños me pasó lo mismo, por supuesto. Me llegaban mamás a la consulta, mi chiquito no come. Yo lo que sabía decirle era, dele tantas calorías que obviamente el chiquito tampoco se iba a comer. Entonces, lo mismo, buscando respuestas, encontré a Lynn Satter. Me empecé a certificar en ella, eso sí, empecé el primer año, porque yo dije, o sea, con niños me quedó clarísimo que no podía seguir haciendo tanto daño y empecé a certificarme con ella en el método para trabajar con niños. ¿Ok? Que igual es otro método totalmente diferente, parte de la dinámica familiar y todo el asunto. Lo que pasa es que me di cuenta que yo también trabajaba con adultos hasta el 2011 más o menos, sí, 2010, 2011, que fue cuando me fui a estudiar el máster en trastornos de alimentación. Entonces me puse a certificarme como complementaria al máster, me puse a hacer la certificación con ella de este método How to Eat. Entonces, te cuento, el método, bueno, ella lo desarrolló, esta señora ya tiene 80 años, 81, cumple este año, por cierto, o sea, ella empezó a trabajar hace más de 40 años. Y ella se dio cuenta de lo mismo, de este desastre que estaba haciendo dando dietas, de lo mismo que me di cuenta yo y creo que muchas personas también que se forman en nutrición se empiezan a dar cuenta. Pero ella se puso a investigar. Ella digo, voy a investigar, o sea, porque ¿qué hace una persona que no está en estos dramas? Puede comer bien, puede mantener un peso estable y está feliz sin estas tonteras, sin estos dramas. Entonces, esa fue su pregunta de investigación y descubrió que sí existían personas que podían comer bien sin dietas, que en este mundo es como, wow, ¿en serio? Y ella a estas personas le llamó en inglés competent eaters, comedor competente. Si vos sos competente en algo, significa que tenés la habilidad, la capacidad para. Y Ajá. ella les puso este nombre porque ella lo que dijo, claro, la capacidad para comer bien es innata. Todos la traemos. En el camino se nos cruzan los cables. Como decís, que niña te presionaba a comer, o que te presionaban, te restringían para no comer, o que después te pusiste una dieta en algún momento de tu vida, etcétera, se nos van cruzando los cables. Entonces, este programa, Cómo Comer, ya le llamo así, How to Eat, es para que volvamos a ser comedores competentes. Volvamos a nuestra capacidad innata para comer bien. ¿Y por qué me hizo tanto clic? Como te dije, yo me desconecté en el momento que empecé a seguir reglas externas y llegué a sentir lo mismo que puede sentir cualquier persona que hace dieta, que ya no confío en mi cuerpo, o sea, que yo tenía que medir porque si no, yo no sabía cuánto comer. Y el primer día que empecé el training con el Insater, la tarea era, bueno, que lo hemos hecho juntas también, si quieres podemos hacer un ejemplo aquí también. La tarea era simplemente respirar, conectarme y comer, ¿ok? Entonces, recuerdo que ese día iba a desayunarme una avena, que a mí me gusta la avena, pero claro, no se podía ponerle azúcar. Tenía que medir la cantidad y qué terror si quería más o que si quería menos. Respiré y fue como, soy libre. Finalmente, o sea, respiré y yo dije, creo que le iría bien un poquito de azúcar. Entonces le puse un poquito de azúcar, no me la comí toda. Paré, yo dije, volví a hacer lo que hice de niña tanto tiempo, sin tanto drama. Y de verdad, Julia, ese día en un desayuno me di cuenta, dejé la nutrición, la tontera de la nutrición, que usted siempre supo
y esta es la forma para guiar a las personas. O sea, fue como, wow, soy Ujú. totalmente creyente en esto que me dijo Sater, es como, wow. Y de verdad, o sea, lo seguí aplicando y como todos mis miedos y cosas de la cabeza se fueron. Y creo que el mayor reto era yo, bueno, esta soy yo, ¿qué tal una persona que tiene todavía más, o sea, que ha tenido dietas desde los 5 años y de verdad lucha contra su peso? Y lo empecé a aplicar y fue como, wow, pasito a pasito, más bien creo que fue como un trabajo en equipo, con las personas que lo iban aplicando me demostraban el cambio que tenían y cómo podían confiar en ellas, me devolvía la confianza en mí como persona, que yo podía guiar mi alimentación y como profesional, que ok, esto es, voy por buen camino. Claro. Claro, sí. Y digamos, Rebe, ¿qué cosas tiene que considerar una persona? O sea, ¿qué necesitaría una persona de toda la gente que ha hecho 1500 dietas, ¿verdad? Ujú. Las de revista, las de temporada, las permanentes, las guías por nutricionista, esto, ¿verdad? Que se especializan. A mí siempre me pareció bien loco este tema del conteo, pero igual sabía que era parte de como del paradigma. Nunca he ido a hacer un proceso, o sea, nunca he ido a un nutricionista que me haga menú, por ejemplo, yo, Julia, Por dicha. ¿verdad? Sí he hecho dietillas así como de cambios. Hace unos años conocí el método Montignac, que no tiene restricciones con respecto a cantidades, sino con lo que te hace es como seguir el índice glicémico, lo cual me pareció como bastante lógico, reducir todos las harinas procesadas. Me pareció como bien, ellos lo ven más como un régimen alimenticio, como un estilo de vida, en donde vuelves más a cuestiones más magras, ¿verdad? Si se quiere, como menos procesados, ¿verdad? Y sí, con una regulación del azúcar, básicamente, ¿verdad? Y como para permitir que el páncreas también reequilibre. Esa fue como la única cosa que he hecho y que me ha hecho clic en el tiempo, pero chocó con cerca con una cosa, y es que, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta el café con azúcar. Y el azúcar sí es todo un tema, digamos, en el método. Sí es Ahí como voy, nada de azúcar. volvemos a lo mismo. No se Ajá, trata de qué comer, ¿ok? Se ajá. trata de vos. Porque sí, o sea, todos lo sabemos, lo que me estás diciendo, método Montignac, honestamente no lo había escuchado, pero es lo que N cantidad de otras cosas proponen. Y totalmente de acuerdo, o sea, es quitar procesados, comer más plantas, etcétera. Totalmente de acuerdo que es súper positivo para vos. El punto es, ¿está Julia lista para hacer eso? Hay una parte de Julia que todavía necesita el azúcar, hay una parte de Julia que necesita... Así es. Entonces, no podés ir contra esas partes. Como te dije, esas partes tuyas están ahí por algo. Y creo que ahí viene el asunto. Si entramos de una vez, no, Julia, disque, le vas a poner azúcar al café, ¿cómo se te ocurre? O sea, Ujú. ahí entonces esa parte tuya que necesita el azúcar se resiste y entonces ya no le pone una cucharada, le pone 50 y ahora come galletas. Es una parte tuya que está ahí para protegerte con algo y en cuanto se ve amenazada, responde. Sí, que es la típica sensación digamos, es lo típico de cuando éramos niños, que nos prohibían algo y automáticamente Es que, la prohibición llamaba nuestra atención. Es como, ¿por qué nos lo están prohibiendo? Tiene que ser que ahí hay algo, ¿verdad? Y y es entonces, que entra todo emocional y también desde un punto de vista biológico, cerebral también. O sea, se ha demostrado que nuestro cerebro, el sistema de recompensa, empieza a asociar lo prohibido a más recompensa. qué interesante. Re, pero, y pregunta con respecto, dentro del programa, ¿verdad? Entonces la lógica es reconectar, volver a nosotras. Vos usaste, en una de las sesiones, usaste un concepto que me quedó ahí como resonando y me parece hermoso como poderlo mencionar, tal vez si lo puedes referir, que es este como el punto en donde nuestra mente ha asociado como este es nuestro peso, ¿verdad? Como, yo creo que era como, no sé si dijiste como el set Ah, point o algo así. ok, Ale, sí, gracias, muy importante. Bueno, ahora te iba a decir algo también de esa resistencia, si quieres acordarme para hacer Ok. referencia también, pero muy importante explicar esto del peso. Ok, ¿cómo comer? El programa How to Eat, el objetivo nunca es que la persona llegue a X número en la báscula, no es bajar de peso. Ujú. Ok, por muchas razones. Primero que todo, y aquí viene otra cosa importantísima de este, no sé, paradigma de la nutrición, de las dietas, de que hay un peso ideal, ¿ok?
Y creo que esto es súper importante que toda persona que escuche esto le quede clarísimo. Es un mito el peso ideal, el peso ideal por las fórmulas. Que primero que todo, el peso ideal, se han ido donde una nutricionista, doctor, etcétera, lo definen por el famoso índice de masa corporal. ¿Lo has escuchado? Claro. Y es simplemente formulita, peso en kilogramos entre estatura en metros elevado al cuadrado. Y en teoría, el resultado de esa ecuación para ser normal tiene que estar entre 18.5 y 24.9. Para arriba tenés sobrepeso, para arriba de 30 tenés obesidad, para arriba de 35 sos obeso 1 y así vamos. Y para abajo 18.5 sos bajo peso, desnutrido, etc. Entonces, ¿de dónde salió esa formulita? Empecemos por ahí. Ok, fue en 1850, un matemático belga que estaba describiendo el hombre promedio, que para él era la raza ariana. Ujú. Entonces, el hombre promedio, que era raza ariana, belgas, holandeses, etcétera, lo describió con esa fórmula. ¿Ok? Tan 1800. parecidos nosotros a nuestra toda ascendencia indígena, Exactamente ¿verdad? igual a una mujer latina, totalmente. ¿Ok? Para empezar por ahí, en 1850 fue eso más o menos. 100 años después, como en 1950, salió un señor Ansel Keys, que tal vez lo han escuchado, bastante famosito en la medicina y en la nutrición. Entonces, Ansel Keys fue el que propuso la teoría, la hipótesis dieta corazón, de que lo que consumimos, si consumimos una dieta alta en alimentos de origen animal, colesterol, grasa, las arterias se van a bloquear y eso aumenta el riesgo de enfermedad del corazón. Bueno, eso ya sería otra hablada, pero básicamente esa hipótesis ya se ha refutado. No es cierto que las grasas de origen animal son las culpables de la enfermedad del corazón, etc. El señor también empezó a hacer estudios para ver la relación entre el peso y la enfermedad. Entonces empezó a usar el índice de masa corporal. Y entonces hizo estudios epidemiológicos que selecciona una muestra de ciertas poblaciones, de cierta población, le da seguimiento por un tiempo y empieza a ver correlaciones estadísticas entre el peso y el riesgo de diferentes enfermedades. ¿Ok? Estadísticamente muy importante que correlación no implica causa. O sea, se puede encontrar una correlación que las personas que tienen carro rojo tienen más accidentes, pero es casualidad, no es que no se monte un carro rojo o que vaya y pinte el carro suyo si es rojo de otro color. ¿Okay? O sea, se pueden encontrar correlaciones estadísticas y que son absurdas. De hecho, hay una página que se llama Spurious Correlationships, como correlaciones absurdas, que de verdad, si usted toma datos y hace las correlaciones, dice que hay una correlación directa entre el consumo de queso mozzarella y la gente que muere asfixiada. Ujú. O sea, sí, muy, muy lógica la asociación. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esa relación que encontró Ansel Keys entre el peso y salud? Ok, primero que todo, análisis recientes sobre los datos de poblaciones han encontrado que no es cierto, que más bien personas clasificadas con IMC, con sobrepeso, obesidad 1, incluso están más sanas metabólicamente que las clasificadas como normales o bajo peso. Claro. Okay. Y también algo muy interesante, o sea, Keys dijo que, o sea, que la relación entre el peso y la salud en realidad era como, no era una relación lineal. O sea, no es que necesariamente al aumentar el peso va aumentando la salud, es una relación en U, que más bien los que están en el, o sea, extremo, obviamente, pues sí, pero los que estaban en el medio con sobrepeso, obesidad, no necesariamente iban a estar más enfermos. Ujú. Y algo muy importante también, esa medición, el mismo Ansel Keys lo explicaba, nunca se debió haber utilizado a nivel personal. Es para usar a nivel de población, para describir una población en general. A nivel personal, era lo que yo te explicaba sobre el set point. Ujú. Todos nacemos con un peso que es adecuado para nuestra naturaleza. Nuestro cerebro lo trae fijado, que ese es el peso en el que nos va bien. Aunque no se ajuste al índice de masa corporal ni a la moda, ese es el peso que nos va bien y el cerebro viene programado para defenderlo a capa y espada. Porque sabe que si baja o que si sube no nos va bien. Entonces, ¿qué pasa?
Si lo tratamos de bajar, porque el doctor nos dijo, no, usted tiene que tener 5 kilos menos para que se ajuste el 24.9, ok, Ujú. para bajar ahí, ¿qué necesitas? Restringirte, comer muchísimo menos de lo que usualmente comer o hacer muchísimo más ejercicio del que usualmente haces. Y tu cerebro no dice, mira qué linda, le hizo caso al doctor. El cerebro dice, me muero, me estoy muriendo, estoy en una guerra, en una hambruna, no hay comida, entonces empieza a lanzar mecanismos para protegerte. ¿Qué mecanismos lanza el cerebro para protegernos? Primero, Ansiedad de comer ciertas cosas que ya sabe que van a lograr para acumular. exactamente, primero aumenta las hormonas que se llaman hambre, te va a dar más hambre, te va a dar muchísimo más hambre. La persona entonces dice, la gente, eso es ansiedad. No, no, es hambre, hambre honesta. De verdad tiene hambre, o sea, es lo que me decían mis pacientes, que me ansiedad, tenían hambre los pobres, ¿ok? Es hambre. Y aumenta el deseo de alimentos calóricos, porque si estoy en un desierto no me sirve ir a llenarme con lechuga. El cerebro te dice, no, no, Julia, aquí la cosa es pan, es grasa. Y vos dijiste que el pan y la galleta eran prohibidos, entonces todavía los quieres más. Claro. Entonces, Ujú. eventualmente te vas a atracar, no hay quite. Te vas a atracar porque estás sobreviviendo y no es ningún defecto, es sobreviviendo. Y en el Ujú. momento que te atracas, el cerebro te vuelve a ayudar. Te dice, el cerebro dice, ok, finalmente hay comida, pero capaz que de verdad estoy en un desierto y no sé cuándo voy a volver a comer. Entonces, esto que viene, acumulémoslo. Ujú. Y que ahí es justamente lo que tanto la gente menciona como el efecto rebote. Es el cerebro sobreviviendo, es tu cuerpecito sobreviviendo, básicamente. Sí, Rebe, y por ejemplo, en casos como el mío, que yo sé que no necesariamente es como el típico, pero no dudo que también haya gente, ¿verdad? Que yo podría decir, bueno, pero entonces mi set point es el cuerpo que tenía, el peso que tuve o el peso que tengo. Ok, Y ahí es donde entramos justamente con tu acompañamiento como a ver qué es lo que ha pasado. ok, exacto. Vamos a ver, el set point es el peso que puedes mantener sin dietas, sin restricciones extremas, pero tampoco atracándote. Y Ajá. haciendo el nivel de ejercicio que disfrutas. ¿Ok? Si en un momento disfrutaste correr, hacer un triatlón y entrenar 3 horas al día, 4 horas al día, fenomenal. Pero en el momento que hagas triatlón, probablemente tu peso va a cambiar. ¿Ok? Tal Ujú. vez ya ese momento no es tan realista para vos, ni ya no te hace tan feliz el triatlón, entonces estás haciendo, no sé, zumba tres Ujú. veces a la semana. Entonces, y pues el set point, el peso va a cambiar. ¿Ok? Eso es Ujú. importante que lo tengamos claro. El peso en el que puedes mantenerte comiendo de todo sin sentir restricciones, pero tampoco atracándote. Y siempre conozco muchas personas que han llegado a mí y me dicen, no tengo idea, porque desde que tenía 5 años me pusieron a dieta y toda la vida he estado entre un atracón o una restricción. Entonces no sé cuál puede ser mi reset. No podemos saber. Lo que trabajamos, como te dije, el peso no es el objetivo. El objetivo es que la persona sea comedora competente y vemos a ver a dónde queda el peso. Ujú. Claro, comprendo. Sí, porque también alguien podría decir, bueno, pero de los niños que desde pequeños están con un peso excesivo. Es que ese era el set point de ellos también, probablemente. Ujú. Creo que ahí viene también la percepción de que entonces un niño es gordito y empezamos a luchar con el peso del niño desde que es pequeñito. Ujú. Y ahí entonces le disparamos al set point. Probablemente simplemente el niño iba a ser grande, que siempre iba a andar. Ok, bueno, eso es importante aclararlo también para si una persona está escuchando que tiene niños. Los famosos percentiles con los que se evalúan a los niños. Ok, esos percentiles, la media, el percentil 50, solo significa 50% de los niños tienen este peso y esta talla a esta edad. ¿Ok? No significa que el hijo de ustedes, la hija de ustedes, tiene que estar en el 50%. Crecimiento adecuado de un niño es crecimiento consistente en cualquier tendencia del percentil. Entonces vos, que eras chiquitita y flaca, ibas por el percentil 1, no eras bajo peso. Eras una niña chiquitita y flaquita. No estabas mal. Y ahí es donde entran muchas cosas que sí creo que a la larga también terminan siendo parte del proceso que se trabaja con vos y que bueno, también yo lo trabajo, como te comenté en algún momento, justo en diciembre estuve acompañando un grupo de chicas sobre el tema este de amor propio y sobrepeso, ¿verdad?
Y de una u otra manera también era como empezar a identificar la correlación precisa de cómo nuestro cuerpo iba reaccionando a determinadas etapas de nuestra vida, También, ¿verdad? Y las asociaciones relacionales vinculadas en esas etapas. Si, por ejemplo, habían temas vinculados a la relación con la madre, si fueron amamantadas, cómo fue el proceso de alimentación de los primeros años de vida, si había una opresión, si habían patrones asociados a que las mujeres dentro de la familia, bueno, ahora te cuento, y bueno, y les cuento en general, es todo un tema, porque en mi familia materna, digamos que sí hay un dejo ahí de sobrepeso y hay un tema de pertenencia. Entonces, como que el rasgo distintivo de las mujeres de mi familia, de mi linaje materno, son mujeres muy traserudas, ¿verdad? Con mucha cadera. Entonces, por ejemplo, es como algo muy particular, como de que tenés que verte así, porque, ¿verdad? Es como si no te miran así con una cara como, sí, ay, pobre, ¿verdad? Y una cosa, y ahora me llama mucho la atención porque el otro día justamente estaba escuchando que mi sobrino se estaba quejando que tanto mi mamá como mi hermana le decían que estaba demasiado delgada. Claro, porque la delga bueno, para empezar es hombre, ¿verdad? Pero la delgadez tiene que ver con su familia paterna, ¿verdad? O sea, con la familia de su padre. Ellos, o sea, históricamente, él, su abuelo paterno, hombres muy delgados, altos y delgados, ¿verdad? No es el tipo de estructura, digamos, corporal, perdón, de la familia, digamos, de parte nuestra, pero también, digamos, como todas estas cargas que de una u otra manera, siento yo, terminan siendo también evidenciadas dentro del proceso pues, para poderlas alivianar. por supuesto. Por eso, bueno, vamos trabajando. Ahora, sí, nos estamos enfocando en hablar de la parte de alimentación, pero todas esas partes emocionales que van saliendo. Igual yo también trabajo con este método, Internal Family Systems, que se llama sistemas familiares internos, pero no se refieren a la familia Ajá. constelación como vos la trabajas, sino a los sistemas familiares internos en tu mente. Eso que estábamos A hablando. las familiarizaciones a las No, asociaciones o algo así que no, hace. A no. ver, cuéntame. Ok, eso que me estás eso como que estábamos hablando. Hay una parte de Julia que cuando hablamos siempre decimos como una parte de mí tal cosa, una parte de mí la otra cosa. Ah, ok, En ok. realidad, Ujú. este método parte de que todos estamos formados por partes mentalmente. Claro. Sí, por supuesto. Y no es que es malo, o sea, es totalmente normal, ¿ok? El problema es cuando lo patolizamos, lo hacemos patológico, perdón, ya no dije nada, cuando lo Ajá. hacemos patológico, porque estas partes en realidad siempre están ahí para ayudarnos y tienen un rol pues, creativo, de creación. El asunto es que en algún momento, por una herida que hayamos tenido, asumen un rol extremo, ¿ok? De protección, por ejemplo. Entonces, alguna herida tuya salió una Julia que se protege y, no sé, no solo puede comer galletas, como el ejemplo que estaba diciendo. ¿Me explico? Sí. Entonces, lo que trabajamos es bien, yendo estos protectores a estas partes. Ujú, Bueno, ujú. lo que te iba a hablar de la resistencia, ¿ok? Ajá. El programa Cómo Comer, trabajamos mucho la conexión, de que volvemos a conectarnos, pero no todas las personas se pueden conectar. ¿Por qué? Porque pueden haber partes que están dedicadas a desconectarse, porque en un momento fue muy doloroso estar conectado, especialmente en el momento de la comida. Entonces, si estas partes surgen, trabajamos para ver qué están protegiendo estas partes y no voy directo, o sea, pues no vamos a conectarnos inmediatamente, vamos a empezar a entender estas partes, a conocerlas con compasión y con curiosidad, nunca luchar contra estas partes. Ujú. Sí, es más desde el amor. Por supuesto. Y creo que eso también me parece que es algo importante dejar este mensaje. El libro que escribe el que desarrolló este método se llama No Bad Parts, no hay partes malas, de Richard Schwartz, si lo quieren buscar. Ah, no se trata nunca como de pues, ver esa parte mía que empezó a ganar de peso, esa parte que empezó a comer de más, esa parte que solo quiere azúcar. No son partes malas, son partes que surgieron para protegernos de algo que en un Ujú. momento no había otra forma más que hacer. El asunto es que se quedan pegadas en ese momento. Como que nos embuclamos. Sí, nos quedamos, esas partes se quedan pensando que, no sé, están protegiendo a la niña que tenía 5 años.
Entonces, tengo que seguir haciendo mi trabajo de comer galletas para que la niña de 5 años no sienta. O Claro, tengo que seguir haciendo mi trabajo de andar en Júpiter y no sentir, porque si no, la niña de 6 años va a seguir herida. Entonces, en el momento que yo le digo a esa persona, ok, conéctese, respire, jamás, no puedo. Entonces, no importa. Aceptamos y vamos a ver esa parte que se está resistiendo y que no se quiere conectar, que no está lista para conectarse. Vamos a investigarla con compasión, con curiosidad, para conocerla y tal vez la podamos liberar de ese rol, ¿ok? Igual, si ya es un trabajo que ya yo veo que hay muchas más cosas detrás, por supuesto, ya refiero a un terapeuta más, pero empezamos a investigar esas partes. claro, perfecto. ¿De qué, no sé, tal vez como qué consideraciones tendría que tener una persona que quisiera trabajar desde este enfoque con vos? Como, Ujú. no sé, como qué expectativas. Creo que es que expectativas ya como un poco lo hemos conversado, ¿verdad? Como de que es un tema de no vas a orientarle sobre cómo medir, no vas a orientarle sobre cómo hacerle un menú, ¿verdad? O sea, es más como con reconectar con esto, mirar, como decías, con compasión y con curiosidad aquellas partes que hayan sido convocadas en su experiencia de vida para alguna circunstancia y a partir de ahí estar activas. ¿Qué más consideras vos que debería de saber una persona que quisiera acercarse a este enfoque? Y bueno, lo primero, lo que dije, no es para bajar de peso, muy Ah, sí, importante. es muy importante. Ujú, El peso viene como consecuencia, entonces es importante que la persona tenga claro que soltamos el peso, pero no es que decimos, ay, sí, ya no me importa. Yo no le voy a decir, ay, sí, sí, Julia, ya, suelta el peso. ¿Querés Nutella? Anda, trágate la Nutella. No, no. O sea, empezamos a relacionarnos, o sea, lo que pueden esperar es aprender a relacionarse con la comida y con el cuerpo de una manera totalmente diferente, ¿ok? ujú, Entonces, con la comida, ¿qué puede esperar aprender? A reconectarse con su cuerpo, a volver a confiar. Probablemente eso que me pasó a mí, que eso digo, bueno, un día lo hice y ya me sentí liberada, bueno, no le pasa a todo el mundo. ujú, No tenía tantas cosas, y por supuesto no fue un día, o sea, ese día lo experimenté, pero fue un trabajo, ¿verdad? Después. Pero lo pueden llegar a sentir, de que es como, wow, o sea, no tengo que estar midiendo porque mi cuerpo sabe y puedo sentarme a comerme una galleta y parar y no me voy a atracar. Y mira, el otro día también se me antojó lechuga. Es como volver a sentir esa conexión y esa confianza que para mí es totalmente liberadora, de verdad. Y ujú, en la parte de relacionarse con el cuerpo, que pueden esperar acabar esa lucha tan fea. Por supuesto, ujú, la dieta, o sea, como les estoy diciendo, no hay partes malas. La dieta nos hace pensar que todos nosotros estamos mal. Y hace una lucha, por supuesto que la lucha engorda más, porque si estás luchando, el cuerpo se protege. ¿Y cómo se protege? Acumulando más grasa. claro, así es una locurilla. Y no sé, ok, bueno, igual yo, ¿qué más me queda? Siento que me hace falta preguntarte algo, no sé qué, aunque ya estamos con el tiempo, digamos, justo, pero siento que me hace falta una pregunta y no sé cuál es. No sé, si te queda algo ahí en el tintero que quieras como compartir, además de que este asunto de lo que acabas de mencionar. Tal vez también me han dicho como que para quién no estaría indicado este método. Sí, sí, como exactamente. ¿Quién no podría? ¿Quién vos decís? No, yo profesionalmente no se lo sugeriría. ¿Ah? Si no se sienten listos. Y es también totalmente válido. Porque es un cambio muy radical de ir de contar dietas a empezar a confiar. Pero entonces el punto es estar listos para dar ese paso. Y Claro. si una persona no está lista, es totalmente válido. Ah, Como te digo, la parte, pueden ser que tenga una parte que surgió que necesita estar a dieta y necesita estar controlando. Necesitan sanar esa parte primero. Y es totalmente válido si todavía lo necesitan. Ujú, perfecto. Ay, Rebeca, muchísimas gracias. Voy a dejar por acá al final tus datos de contacto por si alguna persona resuena con este enfoque, te pueda buscar pues, para hacer el proceso. De verdad que muchísimas gracias por traer un rayito de luz, creo que para este tema que para tantas personas nos resuena, porque lo que vos acabas de decir, desde la mayor parte de los enfoques, todos estamos mal. Entonces, tener esta posibilidad de decir, bueno, es que en realidad el enfoque estaba mal, pero vamos Nosotros digamos, mismos.
Perdón. que nosotros nunca somos el problema. Sí, sí, es como desde cuál percepción estábamos teniendo para observar nuestro cuerpo y desde dónde, ¿verdad? Entonces, de verdad que muchísimas gracias por este ratito y por tu tiempo. No, muchísimas gracias a vos. Perfecto. Nos estamos entonces en contacto.